Buenas noches, amada iglesia, que el Señor pueda bendecirles. Como siempre digo una vez más, el privilegio de poder estar en la casa de Dios, ¿no? Como dice a veces Jonatán, qué mejor que estar en la casa del Señor, ¿no? Y que Dios nos haya guardado para poder estar hoy para alabar y bendecir su nombre, a pesar de las acechanzas a veces que el enemigo pone en nuestras vidas, a pesar de las dificultades, de los problemas que nos tocan vivir a diario. Estaba hablando con algunos hermanos y algunos que están viviendo problemas de trabajo, que han quedado sin trabajo, y otros con otro tipo de problemas. Y qué bueno que podamos comunicar eso entre nosotros para que podamos estar orando unos por otros, como dice su palabra. Es bueno tener siempre en la familia de Dios esos hermanos que incondicionales donde uno puede ir a depositar y decir, hermano, me está pasando tal cuestión, orá por mí. Qué bueno que en la familia de Dios pueda darse ese tipo de cosas. Y escuchaba a nuestra hermana que hoy dirigía un cántico que decía la victoria, la victoria. Y bueno, hoy vamos a hablar de la victoria en Cristo Jesús. Así que creo que cuando Dios aparezca las cosas, Él las hace perfectas. Y me sorprendía realmente cómo Dios a veces nos va llevando a situaciones que tenemos que transitar y que esas situaciones a veces nos ayudan a crecer en la fe. Quizás en el momento no podemos entenderlas, quizás en el momento que nos tocan vivirlas nos turban, nos traen un poco de desesperación quizás, pero cuando uno se va alejando en el tiempo de esa situación, puede observar el propósito quizás por el cual Dios permitió que eso ocurriera en nuestras vidas. Como siempre digo y comparto, tengo mucho que agradecerle a Dios y tengo mucho que agradecer a los momentos quizás, y esto parece una contradicción, a los momentos difíciles que me han tocado pasar en mi vida, porque es ahí donde yo he crecido espiritualmente, es allí donde he podido encontrar a ese Dios consolador, a ese Dios que viene a poner la mano y te dice levántate, yo estoy al lado tuyo. Y muchas veces esas cosas nos tocan pasarlas a solas porque así Dios lo quiere. Y qué bueno cuando uno puede confiar en Dios, yo a veces lo comparo cuando uno se tira para atrás y sabe que atrás hay una colchoneta, ¿no? Entonces, por más que me tire atrás, no voy a pegar mi cabeza contra el piso. Muchas veces tenemos que confiar de esa manera en Dios. Y saber que todo lo que nos pasa, todo lo que Él permite en nuestras vidas, y esto habla de la soberanía de Él, es para algo, es para un crecimiento. Algún propósito hay. El tema es que muchas veces nosotros somos ansiosos y muchas veces quizás nos turbamos, nos desesperamos porque empezamos a ver nuestro alrededor y eso por ahí nos trae un poquito de inseguridad, ¿no? Pero qué bueno es poder poner en esta noche, una vez más, los ojos en Cristo Jesús. Y yo creo que mirando a Cristo Jesús vamos a observar esa paz que nos transmite en su mirada, esa paz que nos transmite cuando tenemos el privilegio de tomar su palabra y leerla. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que cuando estás afligido, cuando estás con diversas pruebas, y a veces parece que se amontonan, pasas una y viene otra, y viene otra, y viene otra, pero qué bueno es que esas pruebas y esas luchas nos lleven a confiar más en Dios, que podamos depositar, como decía nuestro pastor, nuestras cargas en Él. Porque ahí vamos a vivir esa paz y ya no va a ser algo teórico, va a ser algo vivencial. Y quizás podamos, en un momento de prueba de un hermano, decir, hermano, mira, esto es lo que enseña la Biblia. Y yo soy un testimonio de eso. Yo muchas veces en momentos de dificultad, en momentos de mucha prueba, he experimentado esa paz en la presencia del Señor. Ahí quizás donde nadie te ve, en tu cuarto, en un momento donde quizás ni tu familia te ve, pero el Señor siempre está con sus ojos viéndonos y cuidándonos, aunque parezca quizás que no sea así.
como a veces digo, muchas veces el sol está, pero por ahí una nube hace que no lo podamos ver, pero el sol sigue estando. Así muchas veces nos pasa con nuestro Señor Jesús. Quizás parece que no está, pero después cuando pasamos nos damos cuenta que nos vamos alejando de la prueba y uno piensa, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, la mano del Señor estuvo, porque todo es para gloria de Él. Ay de mí si creo que yo con mis fuerzas puedo pasar una prueba. Ay de mí. Pero si yo pongo mi confianza en el victorioso, en el que murió en la cruz por mis pecados y nos dio la victoria, por supuesto que vamos a ser mucho más que victoriosos. Y vamos a mirar y vamos a poder alentar a otros. Y vamos a poderle decirle, el Señor hizo esto en mi vida, lo puede hacer en tu vida. Hermano, vamos a orar. Yo voy a estar orando por ti. Y esa es la hermandad que tenemos que vivir en la iglesia. Decía un pastor, estaba escuchando el otro día una prédica, decía que en la iglesia no debería haber ningún hermano despreocupado por el otro. Y qué bueno es que podamos observar a nuestros hermanos, y como muchas veces decía el pastor, la gente que viene a la iglesia, que viene nuevita también, que pueda encontrar en esta familia una mano extendida, que pueda encontrar en nosotros un abrazo de parte de Dios. Qué bueno, ¿no? Porque uno se tiene que poner en lugar de aquel que entra por esa puerta. Y qué bueno es que, me acuerdo con mi señora cuando vinimos a la iglesia, creo que fue en el 2006, 2007, no recuerdo bien, 2 hermanas nos recibieron con un abrazo. Y por ahí nosotros no tenemos esa óptica del nuevo que ingresa, que viene a un lugar donde no conoce, a un lugar donde hay cosas que quizás la tradición, la religión que domina quizás, y uno entra a un mundo totalmente diferente y dice, y por ahí necesita alguien que le extienda la mano. Qué bueno que podamos tener ese sentir de parte de Dios, qué bueno que podamos tener eso en nuestras vidas, que no seamos indiferentes. Y te lo digo como la persona que no nació en un hogar cristiano, y que cuando llegué a la iglesia o tuve los primeros contactos con la iglesia, la verdad, honestamente, me parecían cosas locuras que se hacían en la iglesia evangélica. Yo venía de la religión, del catolicismo, estructurado, cosas que... Y sin embargo, siempre es bueno que nosotros como hermanos y familia podamos recibir al nuevito y podamos guiarlo a los pies de Jesús. Pero esta era una pequeña introducción. En realidad lo que quería hablar era acerca de algo, como te mencionaba al principio, de la victoria en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros tenemos información, y te lo voy a dar con un ejemplo. Si yo te dijera en esta noche, mirá, el martes, el miércoles, un producto X va a aumentar un 300%. Un jean, una ropa, vamos a poner una cartera que le gusta a las mujeres. Y si tú tienes plata, ¿qué harías? Ah, no, va a aumentar 300%, el triple, se va ahí. No, voy, compro. Es lo lógico con lo que haríamos. Creo que todos haríamos eso. Si tuviéramos plata, lo compraríamos. O algún alimento, o lo que sea. Si te lo llevo al plano climático, si yo te dijera, o el gobierno diga, mirá, por tu localidad, por la banda, por Santiago, dentro de más o menos 2 días va a pasar un huracán, Dios nos guarde, ¿no? O un tornado. ¿Y qué haríamos nosotros? ¿Nos quedaríamos tranquilitos a ver cómo pasaría el tornado? ¿O agarraríamos, a ver, qué tengo que hacer? No, pará, tengo que poner maderas en las ventanas, tengo que cubrir. Creo que haríamos eso, me parece, es lo lógico. Y de la misma manera, en la vida cristiana, la Biblia declara enfáticamente que nosotros como cristianos vamos a tener pruebas y vamos a tener dificultades. Entonces, si en lo secular nos preparamos para pasar esas cosas, esas pruebas, ese tornado, y somos pícaros para por ahí, si va a aumentar, voy y compro, ¿por qué no podemos trasladar eso a la vida espiritual? Si la Biblia nos advierte y nos dice que vamos a ser pasados por diversas pruebas, por aflicciones,
¿por qué nosotros no nos vamos preparando para llegar a esa victoria en Cristo Jesús? ¿Y saben por qué? Yo lo he descubierto en mi vida. Muchas veces estoy muy entretenido con las cosas de este mundo. Estoy muy ocupado con esas cosas. Y me olvido que esto es momentáneo. Que esto es algo insignificante a comparación de la eternidad que nos va a tocar vivir. Y muchas veces me he planteado, he dicho, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy gastando mi vida? Muchas veces el Señor me ha tenido que parar y me ha tenido que decir, Carlos, ya está, hasta aquí. De una o de otra manera. Pero quisiera que podamos ir a Salmos, por favor, 34. Salmos 34, 18. Vamos a ver una declaración que está en la Biblia. Salmos 34, del 18 al 19. Por favor, vamos a empezar a desarrollar el mensaje de esta noche, si el Señor así lo permite. Como dicen muchos, si no viene antes, ¿no? Está cada vez más cerca la venida del Señor, así que hay que prepararse. Yo no veo la hora de estar delante de... A veces el otro día me ponía a pensar, ¿qué haría? Yo creo que, no sé, una de mis gustos, no sé si decirlo así, cuando es abrazarlo. Algo que abrazar a Jesús, yo quisiera abrazarlo. No sé, es un deseo que tengo, ¿no? Que cuando llegue allí seguramente lo podré cumplir, ¿no? Y decirle muchas gracias, no sé, no alcanzaré las palabras, me imagino, pero es algo que quisiera abrazarlo y postrarme a sus pies realmente. Dice, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Fíjate que el versículo 19 no dice, bueno, van a tener algunas, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero, ahí hay una coma, pero de todas ellas le librará Jehová. Y eso era lo que me movía a darte la primera introducción. La Biblia nos declara que vamos a tener aflicciones. Y la pregunta es, ¿cómo estamos para enfrentar esas aflicciones? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, nuestro caminar, para que en el momento que vengan esas aflicciones no nos deslicemos, no aflojemos, aunque como seres humanos podemos vivir un momento de por ahí, de que uno quiere, como decía el pastor, pero en ese momento va a salir a la luz el tiempo que tú has pasado con Jesús. ¿Cuánto le has dedicado a tu comunión con Dios? Es ahí donde se prueba eso, no en otro lugar. Entonces, qué importante que no descuidemos eso en este tiempo, donde el mundo te enseña y te dice que tienes que usar lo último, que tienes que vivir para gozar la vida, que tienes que vivir para tener plata, para tener riquezas. Y yo el otro día hablaba con alguien y decía, mirá, nadie viene con algo al mundo, no, vinimos desnudos y nos vamos desnudos. Entonces todo eso me llevó a meditar en toda esta cuestión de la victoria de Cristo Jesús. Como decía, lo vamos a ir desarrollando. Por favor, vamos a Juan, Evangelio de Juan 16, capítulo 16, versículo 30 hasta el 33, vamos a abordar esta porción de la palabra. Vamos a ver qué nos dice esta porción bíblica. Juan 16, 30 al 33. Y dice así: ahora entendemos que todas las cosas, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quisiera que, si lo tenemos en la versión internacional, no sé si lo podemos poner, el mismo pasaje, la misma porción bíblica, y si no yo te la voy a leer desde aquí. Dice lo siguiente, versículo 30. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Jesús le dice, ¿hasta ahora me creen? Contestó Jesús. Versículo 32. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Aquí tenemos algo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que iba a pasar en un futuro próximo. Y le decía a ustedes, les va a pasar esto, pero tengan paz, confíen en mí. Yo he vencido al mundo, quédense tranquilos. De la misma forma, en esta noche el Señor viene con su palabra para decirnos exactamente lo mismo. Estén tranquilos. No se me escapó nada. Muchas veces, a veces pensamos, ¿no? Oye, a Dios se le escapó, ¿por qué me está pasando? A Dios no se le escapa nada. Es un Dios soberano, es un Dios que no se le puede escapar absolutamente nada. Por lo tanto, hermano querido, si estás pasando por aflicción, si estás pasando por prueba, Él lo sabe. Simplemente tienes que llegar con tu corazón en oración, en sinceridad, porque no estás solo. Él está contigo, aunque quizás no lo puedas ver físicamente, pero es el que nos sostiene, es el que te sostiene. Por más que el diablo te diga, tu Dios te abandonó, pero su palabra a mí me dice que Él está al lado de sus hijos. ¿Podemos decir amén a pesar de las pruebas, de las dificultades? Amén, claro que sí. Así que el Señor nos dice, anímense. Y tú me dirás, pero es muy fácil para vos, Carlos. Vos tenés esto, tenés aquello. Todos estamos pasando, creo, situaciones difíciles. A veces son familiares, a veces son cosas que tenemos que, como le comentaba la otra vez a un hermano, uno a veces entra y ve un familiar querido que ve que como una vela que se va apagando y uno no puede hacer nada. Y a veces es un impacto para el corazón de uno. Y sin embargo, es un desafío también. Porque a mí me hubiese gustado que Dios ponga su mano y esta persona, este familiar, salga caminando, pero Dios no ha querido que sea así. Ha querido hacerlo de otra manera. ¿Y quién soy yo para decirle al Dios soberano cómo tiene que hacer las cosas? Y a veces nos cuesta aceptar. Nos duele porque nos están moldeando. Dios nos moldea a través de las pruebas. Pero yo te puedo asegurar que si tú buscas de Dios, vas a experimentar una paz que no la vas a entender. No es algo que se pueda entender con esto. Se entiende con el corazón. Por eso te digo que no lo hablo de un facilismo, ni vengo... Hablo porque uno las pasa también, en otro área, pero las pasa. Y qué bueno es tener a este Dios en medio de las aflicciones. Marcos 6, por favor. Vamos a Marcos 6, capítulo 6, versículo 45. Otra cosa que a veces decimos, Señor, te sirvo, mientras vamos buscando otras cosas que decimos, Señor, yo te sirvo, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? Señor, confirmame, Señor, decime. Nos pasa. Pero vamos a ver aquí lo que ocurría. Marcos 6, disculpen, no dije el versículo 45. Marcos 6, del 45 al 50.
Es interesante esta porción porque se pueden desglosar muchas cosas. Dicen los grandes y los estudiosos de la Biblia que hay una sola interpretación bíblica, pero hay muchas aplicaciones de la misma. Bueno, yo en este aspecto coincido, hay muchas aplicaciones, ¿sí? Pero vamos a ver aquí algunas cositas que me llamaron la atención mientras leía este pasaje. Dice, versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vamos a ir hasta el versículo 50, ¿no? El 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Resuena mucho eso, hoy mientras preparaba el mensaje, no temáis, no temáis. Jesús dio la orden podemos ver en este pasaje. Jesús fue el que les dijo, vayan a la otra ribera. Y a veces pensamos que porque estamos obedeciendo a Dios, no vamos a tener luchas, no vamos a tener pruebas, todo nos va a salir con poco esfuerzo. Pero sin embargo, acá en el versículo 48, dice lo siguiente, viendo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Es decir, cuando estemos trabajando para Dios, vamos a tener pruebas. Fíjate en el versículo 47, dice, al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar. O sea, ellos estaban obedeciendo, estaban cruzando, estaban haciendo algo que Jesús les ordenó. No era que se mandaron ellos para hacer cualquier cosa. Y a veces el enemigo viene tratando de sacarnos de los planes de Dios, tratando de decir, no, esto que estás haciendo quizás, no, replanteate, o si no, abandoná. Mira, desde que estás predicando, desde que estás trabajando en la iglesia, te pasa esto, te pasa aquello. Muchas veces nos hemos llegado a preguntar, Señor, o hemos querido, como decía un hermano, tirar la toalla, ¿no? Todo lo que me pasa, ¿no? Y me acordaba del viento era contrario. Y cuando el viento es contrario y tú estás en una barca y estás remando, tienes que hacer un esfuerzo un poquito más fuerte de lo normal. Eso nos habla de que cuando estamos sirviendo a Dios, en el área que sea, siempre tenemos que estar dispuestos a hacer un esfuerzo más. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Y me vino a la mente este versículo que yo siempre lo comparto, que es Josué 1.9, si lo podemos poner, Josué 1.9. Enseguida se me vino esto, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, otra vez, no temas, ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo algunas veces. Y por ahí, los domingos, cuando venimos a la iglesia, los sábados, no, hay de nosotros si Dios nos dejaría un poquito. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. No te olvides de esa palabra. Así estemos pasando por la oscuridad más densa, el Señor va con sus hijos. Amén. Y otra cosa que tenemos que saber, que podemos sacar, Jesús siempre está atento y nos está mirando. Jesús siempre está atento y nos está mirando nuestra vida, nuestro corazón.
Y esto me trae paz. Como decía el pastor, he entregado mi vida al Señor, ya no pertenece a mí, Señor. Y cuando a veces viene a mi vida cuestiones que quieren turbar mi pensamiento, yo digo, Señor, mi vida está en tus manos. No sé cuál es el propósito final de esto, pero descanso en ti porque sé que mi vida está en tus manos. Nada, vuelvo a repetir, nada se le puede escapar a este Dios. Y habla de la soberanía de Dios. Y pensaba en Mateo 7:9, vamos a verlo si podemos, Mateo 7, capítulo 7, versículo 9 al 11. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? El 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. El 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es decir, en el contexto en que estamos hablando del mensaje, si yo estoy pasando por pruebas y dificultades, ¿tú crees que si no arrodillas, si no doblas tus rodillas y le pides a Dios fuerza y le pides, Señor, yo estoy triste, yo estoy atribulado, no sé cómo seguir, ¿tú crees que Dios va a hacer oído sordo a eso? Me guío porque lo que dice su palabra. Si tú pides algo, bueno, Dios te lo va a dar porque es perfecto. Nosotros somos padres imperfectos a causa del pecado. Y muchas veces quizás nos equivocamos con nuestros hijos, pero Él es el Padre perfecto. Y el versículo 11 me llama la atención cuando dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, bueno, buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por eso hago hincapié en eso, en que puedas llegarte a tu Señor y puedas confiar y decirle, Señor, hoy no me siento bien, estoy pasando por esto, estoy flaqueando. ¿Tú crees que el Señor no va a responder esa pregunta, esa oración, ese pedido? ¿Tú crees que el Señor misericordioso te va a dar la espalda y va a decir, bueno, arreglate como puedas? No, no lo va a hacer. Muchas veces el enemigo es el que quiere ponernos en esto en nuestras cabezas y quiere hacernos creer en un Dios irreal. Y no es así, hermanos, no es así. Vamos a ver otra cosa que podemos desprender de aquí. Ellos, a pesar de ser sus discípulos, a pesar de que estaban con Jesús, no le reconocieron cuando vino. Eso lo podemos ver entre el 49 versículo, en la porción que estábamos leyendo, ¿no? En Juan, cuando el Señor se acerca a la barca, lo voy a recordar, lo voy a volver a ver, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. O sea, ellos pasaron tiempo con Jesús, pero en ese momento no lo reconocieron. En el momento de la prueba, de la tribulación, donde estaban ahí en medio del mar, no pudieron reconocer a Jesús. Y ¿no nos pasa a veces a nosotros que en medio de la prueba no podemos reconocer a Jesús? Que no recurrimos a Jesús, que muchas veces queremos arreglar las cosas a nuestra manera, con nuestro intelecto, con nuestro raciocinio, buscando algunas formas, quizás a veces en el mundo, quizás a veces en otro lugar. Y a veces, yo por ejemplo les comento algo, hace un tiempo atrás en el colegio donde yo estaba, tuve una hostigación bastante terrible, una persecución de parte de las autoridades de ese colegio. Honestamente, hermanos, yo por ahí tenía ganas de ir a arreglar de otra forma las cosas. Pero sin embargo, la palabra de Dios me dijo en un momento, o me habló, y me dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Y yo me acordaba de una prédica del pastor, de unos gitanos que arrancaban la hoja, ¿no? Yo decía, ¿no se puede sacar la hojita esa? No, está así.
Y bueno, Señor, cuando tenemos que ir a hablar o defendernos, vamos a Dios primeramente a pedirle, Señor, pon palabra, o Señor, ayúdame qué tengo que decir y qué no tengo que decir, o si me tengo que callar. Es importante, hermanos, que empecemos a darle lugar en nuestras vidas, aún en las cosas pequeñas, a Dios, porque Él se encarga de esas cosas. Pero ellos no le podían reconocer el medio y se turbaron. Eso provoca turbación. Cuando no reconocemos a Jesús, cuando no vamos a Jesús, y nos turbamos, nos ponemos locos, y esto vamos para allá y vamos para acá. Pero vamos a tomar un momento de orar. Y si es en familia, un problema familiar, vamos a orar en familia. Señor, vamos a colocar esto en tus manos. Señor, ayúdanos a tomar la decisión correcta. Pero qué diferencia, y lo digo por experiencia personal, qué diferencia hay cuando yo tomo una decisión en mi pensamiento que no garantiza que la cosa me vaya bien, y qué diferencia hay cuando tomo la decisión en Cristo Jesús, guiado por el Señor. Totalmente diferente. Y eso me garantiza la victoria. La victoria mía está garantizada por la obediencia a su palabra y a lo que nos guía también por su Espíritu Santo y lo que Él va hablando en nuestras vidas. Había comentaba a un hermano, el nombre, que me compartió una palabra y justo venía, mientras estaba preparando en mi cabeza el mensaje, y me vino como anillo al dedo. Porque uno se pregunta, che, ¿por qué no tengo victoria en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo quisiera compartirte aquí una porción que tiene que ver con esto que estoy desarrollando en esta última parte, que está en el libro, segundo libro de Crónicas, por favor, segundo libro de Crónicas, 16, capítulo 16, y aquí vamos a aprender una lección. Creo que, bueno, la palabra de Dios siempre nos está enseñando cosas, ¿sí? Segundo libro de Crónicas 16, versículos 7 al 8. Dice, en esta ocasión el vidente, acá quiero aclarar que en la antigüedad se llamaba a veces a los profetas videntes, ¿no? No es que no estamos en el esoterismo ni nada de esas cosas, sino que en aquella época a los profetas también se les decía vidente, ¿sí? Entonces, en esta ocasión el vidente, Hanani, se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. Confiaste en Dios. Muchas veces no alcanzamos la victoria porque estamos poniendo otras cosas en vez de poner a Dios. La verdad que esta porción cuando me llegó dije, wow, Señor, qué grande que sos. Qué grande que sos. Qué grande que sos. Y cada vez me asombra más. Cada vez que uno lee su palabra y la vuelve a releer, cada vez uno encuentra cosas que realmente a veces las tiene que volver a recordar. Y yo doy gloria a Dios porque este Dios es un Padre perfecto y trae la palabra justo a tiempo. Jesús nunca te va a abandonar, hermano y hermana en Cristo. No te equivoques, no busques la salida en otro lugar. Búscala en Cristo Jesús. Espera. Yo sé que a veces es difícil. Yo sé que a veces uno quiere hacer las cosas y que este mundo nos empuja en la vorágine a que hagamos las cosas ya. El famoso llame ya, lo quiero ya. Todo instantáneo, ¿no? Pero Dios se toma su tiempo en algunas cosas. Entonces, confiemos. Pongamos eso en las manos de Dios y esperemos el obrar de Él. Amén. Quisiera, por favor, dejarte unos versículos. Lamentaciones, por favor, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. En esta noche, ya para ir cerrando un poquito el mensaje ya todavía.
estamos. He sentido de Dios de dejarte, de cerrar con varios versículos, para que puedas escuchar la palabra de Dios y atesorarla. Que estos versículos resuenen en nuestras mentes y nos den ánimo, porque es la palabra de Dios. No es palabra generada por algún humano, es la palabra bendita y santa de Dios. Lamentaciones 3:22 al 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Deuteronomio 31:6. Vamos a hojear, por eso te dije, sentí de Dios de dejar varios versículos. Deuteronomio 31:6, para que no me rete mi señora después, porque dice que pronuncio mal. Bueno. Deuteronomio 31:6. El Señor dice: esforzaos. ¿Y qué dice? No escucho. ¿Cobrar qué? Ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va ¿con quién? Contigo, con ustedes, con cada uno de nosotros. No te dejará ni te desamparará. Atesora estas palabras, márcalas. Salmos 94:14. Salmos 94:14. Dice su palabra: porque no abandonará Jehová ¿a quién? A su pueblo, ni desamparará su heredad. Esta es palabra de Dios, vuelvo a repetirte, hermano, no es palabra mía, es palabra de Dios. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré, diga a ver, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Segunda epístola de Corintios, capítulo 4. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer, ahora sí ya estamos casi terminando, 7 al 11. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Último versículo, Romanos 8, por favor. Romanos 8, capítulo 8, versículo 35, y este ya es el que va a cerrar este mensaje. Romanos 8, 35 al 39. Yo aconsejo humildemente que cuando estés en dificultades, en problemas, en aflicciones, tengas versículos de la palabra del Señor, porque es palabra del Señor, y te van a dar fuerza, aun cuando vos creas que ya está. Es increíble cuando uno se pone a leer los versículos y la palabra del Señor, cómo uno recibe esa fuerza de parte de Él. Por eso Romanos 8:35 dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia. Espero que en esta noche el Señor te haya hablado, que el Señor te haya bendecido con su palabra y que todo lo que me ha tocado compartir sea de edificación para tu vida. Me gustaría que podamos tomarnos un segundito para orar. Amado Dios, te doy gracias principalmente porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de los momentos difíciles que nos toca vivir como cristianos, tus ojos están sobre nosotros. Nada escapa a tu soberanía, Señor. Y tu palabra nos alienta, Señor. Tu palabra que dice no temáis. Tu palabra que nos dice que estamos en tus manos, que nada va a poder separarnos de tu amor. Señor, que realmente estos versículos y tu palabra sea algo que se encarne en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Para que en el momento malo, para que en el momento en el que el enemigo quiera traer mentira a nuestra vida, Señor, lo podamos rechazar con tu palabra, como hizo Jesús en la tentación. Utilizando tu palabra, humilló al enemigo. Enséñanos, Señor, a confiar cada día en ti. Y si cualquiera de mis hermanos que están pasando por tribulación, por momentos de dificultad, te pido que puedas fortalecer sus vidas, que en esta noche, Señor, no salgan como han entrado, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar fortaleciendo, pueda estar dando ánimo, Señor, porque tú eres el Dios de la misericordia, el Dios de ese amor inentendible, Señor. Gracias, amado Dios, y te pido, Señor, que tu palabra pueda generar fruto en nuestras vidas. Gracias por ese amor tan grande, Señor, que has mostrado por tus hijos. En el nombre de Jesús.